lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro y en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Habla del Pueblo, mucho más que un programa de análisis político. Antes de empezar, quisiera agradecerle a Luis Alfonso Morey y a Ricardo González Vigil por las generosas palabras que han tenido hacia mi persona. En realidad extrañábamos ver a este gran crítico literario en televisión abierta. Pienso que ha sido un acierto de Luis Alfonso invitarlo y hablar de lo que él más conoce, que es literatura, Arguedas, Vallejo, Ciro Alegría, Oquendo, y de su trayectoria como crítico y como catedrático universitario. Bien. Hoy tenemos dos temas que son importantes para el debate en esta segunda vuelta. El primero que tiene que ver con la necesidad de que en este nuevo gobierno haya un equilibrio de poderes. Se llama Elecciones 2016 por la necesidad de un equilibrio de poderes. Y el segundo que tiene que ver con algo que más ya es para la ciudadanía. Se trata del voto racional versus el voto emotivo. Creo que estamos en una situación crítica en la que los peruanos debemos ser lo suficientemente responsables para votar priorizando la razón, priorizando el pensamiento, más que el apasionamiento o más que la emotividad, más que lo efectivo. Para iniciar con nuestro primer bloque, Juan José del Castillo ha preparado un informe especial que le pido al señor director lo lance para compartirlo con el panel. Muchos electores ven con temor que el fujimorismo controle varios poderes del Estado, ya que sus antecedentes son más que nefastos. Cuando los poderosos abusan. Keiko Fujimori intenta convencer a los electores que no cometerá los mismos atropellos que consumó su padre. Sin embargo, los hechos actuales la desmienten. A partir del 28 de julio de este año, el Congreso tendrá mayoría fujimorista, ya que tendrán 73 de 130 votos, lo que en la práctica les dará el control del Congreso. Si Keiko Fujimori ganara las elecciones, la situación sería mucho más dramática. Tendrían el control del Poder Ejecutivo y del Legislativo. A partir de eso, como la historia lo ha demostrado, podrán capturar el Poder Judicial, con lo que tendrán total impunidad ante actos de corrupción y violación de los derechos humanos. Además, como se recuerda, para la primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo prácticas fujimontesinistas para salvar la candidatura de la hija del sentenciado Fujimori, lo que evidencia la influencia que tienen sobre el ente electoral. Mientras tanto, en el Tribunal Constitucional, el magistrado José Luis Sardón de Taboada ha manifestado públicamente que el sentenciado Fujimori debió haber sido indultado. La posición de este personaje no es de extrañar, ya que en el 2014 fue propuesto por la bancada naranja para ocupar ese cargo. Y ahora, con la mayoría que tienen, también podrían imponer el reemplazo del magistrado Urbiola, con lo que tendrían casi capturado este tribunal. El que, dicho sea de paso, en estos días votará si es que el juicio de Fujimori es válido o no, con lo que se abriría la posibilidad para que Alberto Fujimori salga por la puerta grande, tal como ya lo ha anunciado Cecilia Chacón de Vettori. El peligro de este tentáculo naranja no se quedaría allí, ya que por este mismo mecanismo podrían caer bajo su influencia instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y otras instancias del aparato estatal. Este domingo 5 de junio, el destino de nuestra patria podría ser secuestrada otra vez por el autoritarismo y esta vez se vuelve a presentar teñida de naranja. Vanessa Sandoval,
Ella es abogada, es asesora en el Congreso de la República, a Paul Loren, es analista político, teórico político, y al constitucionalista Ángel Delgado. Señores, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. En realidad, sí estamos, muchos pensamos que sí estamos frente a un riesgo porque efectivamente en el Congreso de la República no solamente se legisla, sino que también se elige al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, que ya haya una mayoría con 73 congresistas que pertenecen a un partido, como que ya nos indica que hay una especie de copamiento de poder. En el caso que gane la señora Fujimori, tendría también el Ejecutivo. Y solamente quería el Poder Judicial, que para muchos, por algunos antecedentes, dicen que no sería muy difícil que se concentre el poder en una sola persona. ¿Tú qué opinas, Vanessa? Yo considero que efectivamente es una preocupación razonable. Evidentemente el fujimorismo o la Fuerza Popular ha logrado una mayoría parlamentaria abrumadora, pero también creo que es importante señalar que esta mayoría ha sido la mayoría querida por la población, ha sido una justa contienda electoral en la que... elegidos democráticamente. Así es, entonces yo creo que eso sí es importante aclararlo más allá de las preferencias que uno pueda tener en uno u otro candidato. Sin embargo, yo creo que también tenemos que aterrizar en esto. ¿Qué significa que hayan 73 congresistas en el Parlamento de Fuerza Popular? Yo creo que en ambos escenarios significa que la bancada de Fuerza Popular va a necesitar dar gestos de verdadera vocación democrática, porque efectivamente dentro de los procedimientos parlamentarios existe el procedimiento de control político. Eso significa que las minorías o la oposición... Pueden fiscalizar. Pueden fiscalizar a través de una interpelación a sus ministros, de la censura del ministro, en el caso que la interpelación prospere y lo considere así un número de congresistas, y también puede proponer a través de mociones la conformación de comisiones investigadoras. En este escenario probable de una mayoría de Fuerza Popular, no probable, y es un hecho, yo creo que hay cosas que sí podría hacer la oposición, podría interpelar, tiene los votos para hacerlo, tanto para pedir como para aprobar una... Pero sigue siendo, a pesar de que han sido elegidos democráticamente, la población decidió por ellos, pero igual hay el temor por los antecedentes. Paul, ¿tú crees que teniendo estas dos agrupaciones en realidad que se parecen demasiado, ¿no? Pero Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori, ¿por qué es importante ahora sí tratar de salvaguardar lo que significa un verdadero equilibrio de poderes? Por ese punto, ¿no?, que he señalado, o sea, a ver, una mayoría apabullante, o sea, a ver, Fujimori el 92 cierra el Congreso porque reclamaba que no le permitían pues arreglar sus reformas, y cosa que era mentira porque se había dado reformas importantes en democracia, ¿no? Y reformas realmente muy relevantes, ¿no? Y fue un pretexto para patear el tablero, ¿no? Entonces, el peligro está, o sea, la señora Fujimori podrá decir que ella ha cambiado, que ya no es su padre, ¿no? Pero ¿y los demás que están al costado? Que es gente de peso, ¿no? Y que tiene un discurso más pegado a los 90, al recuerdo de su padre, y esa es la carta de presentación. Mucha gente ha votado, el voto duro de Keiko, que es un 30%, votó por el recuerdo de los 90, hay que tener en cuenta. O sea, es decir, ciertamente la elección es democrática, nadie lo va a discutir, pero ese 30% que elige a la señora, o que apuesta por la señora Fujimori, no creo que sea tan democrático, ¿no?, en su sentir, ¿no? Yo no me imagino un demócrata de carta cabal votando por la señora, así de simple. Entonces, el peligro existe. Entonces, ahí el rival, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski, sí tiene un peso importante desde el punto de vista puramente político, ¿no? O sea, la sola posibilidad que pueda ganar, a pesar que puedan parecerse en el plano económico, a pesar de eso, sí puede marcar una diferencia. Y la democracia ganaría mucho teniendo un presidente que no concentre tanto poder, ¿no? ¿Tú, Ángel, crees que es necesario el contrapeso? Sí, indudablemente, pero el contrapeso está justamente la arquitectura del sistema constitucional se basa en la división de poderes y el equilibrio de los mismos para que no haya ninguna fuerza que hegemonice. Pero no olvidemos que el sistema democrático se basa justamente en el ejercicio de las mayorías que a través del sufragio designan a los representantes para que gobiernen en su nombre. En consecuencia, ese es un tema que no podemos nosotros olvidar y creo que la doctora Sandoval lo ha dicho con mucha claridad y yo quiero partir de eso para señalar
que no podemos nosotros denostar frente al hecho de que hayan alcanzado un importante número de parlamentarios. Esa es parte pues del trabajo político, de su campaña, de su actividad, y eso no tiene en sí nada de antidemocrático, porque si no estaríamos negando justamente la posibilidad que la expresión del pueblo nos parece cuestionable. No creo que eso no es el tema. El asunto está en otro registro, que es justamente el comportamiento. Y efectivamente aquí sí hay antecedentes serios que nos permiten inducir que la actuación antidemocrática es una variable independientemente del número. Yo recuerdo comportamientos antidemocráticos de minorías que han roto los patrones aceptables en la democracia, que han hecho estridencia y que han buscado llevar al país al borde del abismo, y algunas veces han jugado a provocar golpes de Estado. Eso también hay que señalarlo. O sea que el comportamiento político no tienen, es parte de las concepciones, de la visión del mundo, de la ideología, y no tanto del número, que es expresión de un resultado que se emite en las urnas. Esto hay que decirlo con toda claridad. Y por otro lado, señalar que la panacea de que se elija un nuevo gobierno puede ser efectivamente, pero también nosotros recordemos los riesgos que significa ejecutivos o gobiernos sin mayoría parlamentaria. Si hacemos un recuento en la vida republicana, cada vez que esto ha sucedido, se ha producido una interrupción del proceso democrático, ha habido golpes de Estado, y el Perú como nación ha sufrido mucho, y el Estado se ha resquebrajado. Entonces aquí tenemos dos concepciones que están en juego, y finalmente el electorado va a dirimir sobre ellas: la de la tentación totalitaria, el monopolio del poder por un lado, pero también el desequilibrio que va a significar un gobierno endeble, un gobierno sin mayoría parlamentaria, que va a tener que hacer de la negociación un uso y abuso para poder subsistir y gobernar día a día. Ahora, sí, y con el telón de fondo que tras ese tinglado puede estar el abismo del golpe de Estado o de la interrupción democrática de la vida republicana, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando alguien interviene en política y participa con su partido, con su agrupación, lo hace para ganar, no lo hace para perder, y mientras tengas pues mayor cantidad de congresistas, entonces tu resultado es más favorable, ¿no? Y finalmente lo que quieres es poder gobernar, ¿no? Y si es que tienes mayor gente de la tuya en el poder, entonces se supone que vas a hacer mejor las cosas. Pero el riesgo, Vanessa, es precisamente el comportamiento que ya se conoce, digamos, de representante del fujimorismo. Quizás ya no hablemos de Keiko, pero Klimper, ¿no? Pero Luz Salgado, pero los otros que están ahí. Mira, yo te diré una cosa, o sea, mi impresión es que en los dos escenarios la bancada de Fuerza Popular en el Congreso va a necesitar demostrar una vocación democrática, tener esos gestos de apertura al diálogo, a lograr consensos, a ver una agenda en común, gane o pierda. Yo creo que es la exigencia de la población. Efectivamente, con un probable éxito de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones, existe una bancada que también podría ser abusiva a tener la mayoría y podría censurar ministros, y digamos, el escenario, en ambos escenarios, la bancada de Fuerza Popular tiene un compromiso con la población, el compromiso de adecuar cada una de sus acciones a esos principios democráticos y reivindicarse, ¿no? Más allá de esas contiendas electorales, yo creo que como partido en el escenario... Es que lo ideal sería en realidad que, como tú dices, el fujimorismo vea esta posibilidad como una oportunidad para reivindicarse. Pues se supone que, que han cambiado y tendrían que demostrarlo en los hechos, y por eso sería peligrosísimo que lo demuestren con todo el poder, ¿no? Pero, para mí, ese punto, desde el 2001 a la fecha, ningún gobierno ha tenido mayoría. O sea, sería la primera vez, y no nos ha ido mal. Desde el punto de vista económico ha habido un progreso. Ciertamente, desde el punto de vista institucional, sí hay falencias. Las últimas elecciones, por ejemplo, han demostrado eso, ¿no? Pero, hemos avanzado mucho a pesar de eso, ¿no? El reto del fujimorismo sería, demuestren en la cancha si están en condiciones realmente, si ha cambiado. Y otro punto para terminar es que, mira, el fujimorismo desde el 2001 a la fecha
se ha comportado decentemente con relación a quien está en el poder, incluso con Humala. Bueno, gobernaron con Ah, García. apoyaron Con García, con digamos. Toledo, Con y con García Humala no le gobernaron. hicieron la vida imposible. Así es. Claro, ahora va a tener 73. 73, que es distinto. Señores, Representante. tenemos llamadas telefónicas. Ya, ok. Bien. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Señora, no la escuchamos, no la escuchamos bien. Bien. Aló, buenas noches. Siguiente llamada, no se escuchaba bien. Aló, buenas noches. Sí, la escuchamos. Buenas noches, caballero. Le habla el señor Juan Barra de Independencia. Lo escuchamos, Juan. Quiero hacer una intervención con respecto a lo que están hablando ahí los analistas políticos, en el sentido de los resultados que ha habido pues, en las últimas elecciones del 10 de abril y con referencia también a lo que va a haber el 5 de junio. Lo escuchamos, señor. Más que el trabajo que ha habido, pues, o que han mantenido ahí los líderes políticos, y el cual no debemos sorprendernos. No debemos sorprendernos en el sentido de que si se ha logrado un resultado, por ejemplo, en este caso de Fuerza Popular de 73 congresistas, ese resultado es un trabajo, ¿no? Un trabajo. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor conductor. Me parece que usted debería conducir con más objetividad, sin torcer los destinos del Perú. Usted simplemente quiere que Keiko no salga de presidenta. Trata de equilibrar los puntos para que ella no salga la presidenta. Son los destinos del Perú. Usted no los puede torcer. Señora, usted no puede conducir en Si forma yo imparcial. tuviese el poder de conducir los destinos del Perú, le aseguro que haría otras cosas. Finalmente usted tiene la libertad para comunicarse y respetamos su opinión. Y gracias por llamar a Habla el Pueblo. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos. Ya, yo estoy viendo acá a ustedes, todos los panelistas que están viendo ahí, pero yo no sé por qué tanto miedo los analistas ahí lo tienen al gobierno de Keiko Fujimori. Yo no soy aprista, no soy de PPK, no soy de Keiko, pero ¿por qué ustedes tienen tanto miedo ahí? ¿De los analistas, por decir? Bien, gracias por su comunicación. Le van a responder si es que hay miedo o no hay miedo. Yo quería un poco entrar Sí. Miren, en realidad yo creo que mucho cuidado con pensar que la mayoría per se es antidemocrática. Y me olvido aquí de Fujimori, lo pongo entre paréntesis. Ángel, Dos, pero ¿le tienen miedo a Fujimori? ¿Ah? ¿Le tienen miedo a Fujimori para no, responderle a este yo señor? creo que no, yo creo que hay que verlo como un fenómeno. Mira, y si hay dictadura, el pueblo la derrotará otra vez. Yo estaba en las jornadas contra la dictadura y en consecuencia el país despertó y es la tumba. Y mira cómo acabó la dictadura. Ahí están los responsables en prisión. Entonces, esa es una lección que hay que aprenderla. Entonces, el pueblo peruano no creo que va a permitir que se reedite un bochornoso suceso como el 5 de abril. nefasto. Pero yo quiero decir lo siguiente, que el hecho de ser mayoría no tiene que implicar per se una conducta antidemocrática, porque si no estamos negando la esencia del proceso democrático en sí. Mucho cuidado. Dos, los gobiernos de la última década, Paul, todos han tenido mayoría, no propia, pero sí mediante aliados. Ningún gabinete ha sido censurado ningún ministro ha sido censurado, salvo Ana Jara, que ya llegó a un caso extremo y era más bien por la política Rospigliosi en el gubernamental. gobierno de Toledo. Y además porque el gobierno perdió la mayoría y al final del proceso. Pero sí, Sí. discúlpame que te Sí. interrumpa, pero yo creo que sí es objetivo que en ese escenario de 73 congresistas, 73 congresistas, sería improbable una censura a un gabinete, no tendrían claro. los votos. Entonces, Así es, evidentemente sí. no se podría recurrir a eso Pero mira, si tú revisas el gobierno de Toledo y el gobierno de APRA, casi no ha habido. No ha habido. Mira, Rospigliosi con en el lo gobierno cual, de- la Rospigliosi nación por fue en excepción. Toledo. Claro. Con lo cual, Es mira la última tú, ratio, con digamos. lo cual, la función del Parlamento para juzgar se debilita enormemente. Mira, aquí había un escándalo por la institución de la censura, y la censura es como la población le dice al gobierno: tu política no me gusta y cámbiala en tal rubro, en tal sector o el otro. Y esa posibilidad, por esas mayorías justamente que existen, no se permite. Entonces yo creo que hemos tenido una suerte de monopolio gubernamental en el Congreso que le ha impedido a su función independiente y fiscalizadora.
En consecuencia, tenemos no es llamada una telefónica. situación nueva la que ocurriría con estos 70 votos, solo que ahora se hace más ostensible que Es antes. más Así es. evidente, además. Es más esta evidente mayoría. que antes, sí. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera opinar sobre lo siguiente. El tema que están debatiendo ayer, Javier Vallarrestra, que yo lo considero el defensor de oficio del fujimorismo, está haciendo más o menos la misma relación de pensamiento que Ángel Delgado, en el sentido que no hay razones para objetar el triunfo primero de Fujimori y en segundo lugar el problema de que la mayoría no necesariamente implica dictadura. Pero hay que... Aló, buenas noches. Aló, lo escuchamos, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Bueno, yo la verdad, con los tres panelistas que lo estamos escuchando, me parece un poco más centrada la posición de la doctora Vanessa, ¿no? Que va un poquito más allá acerca de el comportamiento que tiene que tener la bancada de Fuerza Popular y, en el caso que es Keiko, también la conducta que debería de tener, que es la apertura, que es el diálogo, ¿verdad? No se trata de miedo, sino que en cualquiera de los escenarios, como dijo ella, va a tener que demostrar o va a tener que reivindicarse, como dijo, para demostrar que efectivamente el discurso que viene diciendo no queda solamente en discursos, ¿no? Gracias por su comunicación. Efectivamente, lo que en realidad la población quiere para confiar en Keiko Fujimori, porque si hablamos del 100% de los electores hábiles, no ha sido el 39% quien votó por ella, o sea, del total ha sido solamente el 26%, que igual es una cantidad importante, no es una cantidad como Pero para... esa es la regla. Esa es la regla, vale para todos. Vale para todos, ¿no? Y con esto de la distribución, es que ella ha logrado tener pues sus 73 congresistas. Paul hablaba de que tenían que ser buenos negociadores en el caso que ingrese al poder Pedro Pablo Kuczynski, digamos, ¿no? Claro. Ahora, Kuczynski también es conocido que es un gran negociador, o sea, Y creo que también tendría... Tiene además cuadros importantes, que creo que tienen una experiencia política y que creo que podrían lograr determinados consensos en una agenda en común, ¿no? Que son yo creo que hay hay puntos en la agenda parlamentaria que vendría en el nuevo quinquenio que implica reforma. No, tienen a Juan Chepú, tienen Exacto, a Mercedes gente que- Arauz. de peso, además hay tienen a- afinidades allí programáticas Violeta, como en lo Violeta. económico Experiencia. que yo no podría distinguir cuál es la diferencia entre uno y otro, la verdad. La en cuestión lo es económico. el Yo creo manejo que tendría- personal del poder, ¿no? Claro. Por ahí va la Ese es el- diferencia, y por ese ahí es va un el punto tema. que no es poca cosa tampoco. Claro No, que no. ok, pero mira lo siguiente. ¿Cuál fue la conducta de la bancada del nacionalismo en la época de García? Esa es una conducta democrática, ellos eran la primera fuerza, ¿no? Pero evidentemente hicieron de su oposición una estridencia absoluta Así que es. provocaba situaciones límites que finalmente no llegaron a su conclusión porque, bueno, el país tuvo capacidad de resistencia. O sea, mira tú, el comportamiento que nosotros le exigimos al fujimorismo es válido porque tiene antecedentes nefastos, pero es también la invocación que hay que hacerle a todas las fuerzas. Todos deben comportarse democráticamente, tengan un poder grande, mediano o chiquito, porque finalmente la democracia es la conjunción del esfuerzo común de todos para sacar el país adelante. Si tú te comportas con mala fe, si vas a actuar en la vida pública buscando soterrar el sistema político, quebrarlo, la democracia no va a aguantar. Repito, tengas mucho o poco poder. El otro tema también es de que efectivamente el Congreso decide o elige al defensor del pueblo, al contralor. El contralor, A los creo que miembros del tribunal. el contralor tienen que elegirlo de aquí a 2 años, ¿no? Si Así no me es. equivoco. Entonces van a ser los fujimoristas que van a tener que elegir el nuevo contralor, a los miembros del Tribunal Constitucional. La mayoría que necesitan para eso son 87 votos, ¿no? O sea, tampoco es que... Necesitan negociar, ¿no? Exacto, necesitan negociar, necesitan... Además, hay una corresponsabilidad con la población de elegir a los mejores. Recordemos lo que pasó en la última elección del Tribunal Constitucional, cómo es que el Parlamento dio una terna y se terminó eligiendo y el mismo presidente terminó dando marcha atrás Claro, y esto pero volvió a pasan cero. cosas. Por ejemplo, lo del 17 de julio, de la repartija. Lo que Exacto. conoce como A eso la se repartija. A eso me refiero, Claro. a eso me Ajá. refiero. 17 de julio del año pasado, Así la es. repartija. En este contexto igual van a necesitar... ¿Eso qué significa? Que si el Congreso elige mal, sea mayoría o minoría, ¿no? Porque la repartija implicaba a todos, ¿ah? La población sale a la calle y se tira abajo esa maniobra. Sí, claro, fue En muy consecuencia, evidente. El Fue un escándalo. control, mira tú, el control en un Estado democrático fundamentalmente tiene que venir del pueblo y de la prensa libre
que hace el gran contrapeso Eso es a la algo acción del interesante poder. que nosotros Eso hay que los decirlo años con ha claridad. ganado, ¿no? O sea, Eso es Y yo creo que pública una tiene un manifestación peso. de eso justamente es que en campaña hay todo un movimiento contra el fujimorismo que sale a las calles y que creo que va a ser en cualquiera de los escenarios el guardián, ¿no? Porque yo creo que un actor Ahora, importante muchos en ese piensan equilibrio que es estas eso. marchas contra Keiko Madín la han victimizado y que han ayudado para que ella consiga más votación. Es que eso tiene siempre ese doble efecto, Doble ¿no? efecto, O sea, claro. eso no se puede controlar, ¿no? Pero lo que estamos hablando es interesante, porque al fin y al cabo, a ver, el control real siempre lo tiene la gente, el Eso pueblo, es- ¿no? eso es- Entonces, ¿Cuántas veces, y eso se ha ganado ¿cuántas en los veces el últimos años. Parlamento ha dado un paso atrás en temas importantes porque la gente ha salido a las Y calles? cada vez más Y con cada ese vez tipo de más. manifestaciones. Claro, o sea, la democracia, la calle expresa la soberanía popular y controla a los poderes Claro, lo que instituidos. finalmente Y en nos- consecuencia esto entonces nos lleva a relativizar cualquier animadversión o preocupación en exceso por los resultados electorales que finalmente son fruto de una votación democrática en las urnas. No, además que hay que tener en cuenta que De las acuerdo, veces que la de gente acuerdo. ha salido a la De calle es acuerdo. porque no ha habido debate suficiente. Ese es un Claro. punto a tener en Ahora, cuenta. mira, lo que si queda, funcionan las instituciones, lo que sí, queda claro, sí. Ángel, Paul, Vanessa, es de que en realidad la gran tarea es de la población. La población tiene que estar organizada, Vigilante. tiene que estar vigilante, tiene que estar Uno. preparada para hacer Y realmente que las la instituciones oposición. funcionen, que los jueces juzguen a los políticos, a los mandatarios, a las autoridades irresponsables y delincuenciales, que el defensor del pueblo efectivamente haga su tarea y ponga en evidencia cuando se violentan los derechos fundamentales por parte de la administración pública, que las instancias Acabamos de- establecidas tengan esa función justamente. Más la acción del pueblo, yo creo que controla el poder más allá de cualquier Muchas gracias, mayoría que Ángel se Delgado, realice. por tu presencia, participación. Vanessa, Gracias. Paul, nosotros vamos a irnos con Yanina y las noticias de esta hora y retornamos con otro panel igual de importante. Lucha con firmeza.